Amén, aleluya, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche que el Señor nos regala, un día más. Y hoy, amados hermanos, vamos a considerar la palabra de nuestro Dios. Le doy gracias a Dios por darme esa hermosa oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer en el libro de Hebreos, el capítulo número 11, el versículo 8. Y dice la palabra de nuestro Dios: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el reino de los cielos. En esta noche, Señor, te damos gracias. Gracias primeramente, Señor Dios Todopoderoso, por el hermoso día, Señor, que nos concediste, por el alimento, por la vida, por la salud, Señor. Gracias, Cordero Eterno. Te ruego, Señor, que en esta noche, Padre Santo, tú uses mi vida, lávala, límpiala y purifícala. Y que solamente, Señor, salga palabra de vida eterna, Señor Jesucristo. Palabra, ese alimento, Señor, esa palabra que es el alimento, la cual nutre nuestra vida espiritual, Señor bendito. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, que está mirando, Señor, esta transmisión. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor, y que tu palabra, Padre Celestial, pueda ser ese alimento, pueda ser, Señor, esa fortaleza cada día para nuestra vida. En esta hora te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra que nosotros leímos acerca de Abraham, ¿verdad? Y el tema se llama Sin saber a dónde vas. En un artículo, amados hermanos, leía esta porción que dice que en su obra Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll nos relata un diálogo inmortal. Cuando Alicia pregunta al gato Rison cuál es el camino correcto, al tiempo que confiesa no saber a dónde se dirige. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí, respondió entonces el gato. Esa respuesta se ha utilizado en distintos contextos para ejemplificar la importancia de tener una visión clara, un objetivo para alcanzar y decirse que es correcto y muy necesario trazarse planes. Nosotros nos trazamos planes, mas la última palabra la tiene Dios. La Iglesia, amados hermanos, ha enfrentado desde su origen circunstancias difíciles, periodos de guerra, hambre, persecución, pandemias, desastres naturales y graves problemas sociales. Sin embargo, sabemos que nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Entonces, tenemos nosotros que saber a dónde vamos, cuáles son esos planes. Y cada año, amados hermanos, nosotros nos trazamos planes, objetivos, metas para alcanzar. Y en este año, pues tal vez no alcanzamos esas metas, tal vez esos planes se frustraron por el confinamiento, por la pandemia que vino en este año, un año difícil, amados hermanos, un año que nos ha permitido examinar nuestra vida, examinarnos, amados hermanos, en nuestro hogar, ¿sí? Y cuando Abraham nos dice la Biblia que él salió, sí, que él salió, amados hermanos, sin saber a dónde iba. Entonces nos dice que es necesario trazarse planes, objetivos, metas, incluyendo, amados hermanos, el espiritual. Yo no sé en el ámbito espiritual cuál fue tu meta. Tal vez te propusiste una meta, leer toda la Biblia y no lo conseguiste. Tal vez te quedaste a la mitad. No sé cuáles hayan sido
tus planes. Dice, amados hermanos, un hombre llamado Thomas Carlyle, filósofo e historiador escocés, quien dijo que el hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie, ¿sí? Un hombre sin propósitos. En la vida nosotros tenemos que tener un propósito trazado, una meta, amados hermanos. Por eso es tan interesante el caso de Abraham que plantea Hebreos, un hombre de edad avanzada, ¿sí? Nos dice, amados hermanos, ya establecido, con una vida resuelta en muchos sentidos, sin expectativas mayores en distintos ámbitos, incluyendo su falta de heredero. En esa condición de estabilidad es llamado por Dios para salir de ahí, sin saber a dónde iba. Imagínense, amados hermanos, Abraham, un hombre que Dios lo llamó. Y tal vez cuando Dios lo llamó, él no dijo, ¿a dónde voy a ir? ¿Sí? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Él tal vez no le preguntó a Dios. Solamente él obedeció a Dios. Él estaba muy bien económicamente, vivía muy bien, sí. Pero, amados hermanos, él no puso, ¿verdad?, condición. Él no preguntó. Y dice la Biblia que Abraham se marchó con solo 2 certezas en su mano, que la promesa de Dios era infinitamente mayor a lo que sus propias fuerzas y recursos le ofrecían, y que Dios mismo sería quien le mostraría el lugar a donde debía él dirigirse. Y lo vamos a leer en Génesis. En Génesis, capítulo número 12, 1. Vamos a ver qué nos dice la Escritura, aleluya. Nos dice la palabra de nuestro Dios, pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aleluya. Dios le mostró el lugar a donde Abraham debía dirigirse. Y le dijo, sí, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, dice, a la tierra que te mostraré. El Señor le iba a mostrar algo nuevo a Abraham. Aleluya, gloria a Dios. Entonces existe, amados hermanos, una diferencia entre caminar sin saber a dónde vas y caminar sin dirección. Aunque Abraham no entendía muchas cosas, no se despojó de todo por una fe ciega, sino por una confianza plena en que la senda por donde debía dirigirse estaba perfectamente definida por Dios. Aleluya. Entonces Abraham obedeció. Entonces también existe una diferencia entre caminar sin saber a dónde vas y caminar sin dirección. Cuando nosotros llegamos a Jalapa, tal vez no teníamos una dirección, un plan, un propósito, pero el Señor ya lo tenía, amados hermanos, aunque nosotros en ese momento no lo entendíamos. En el camino aprendió que no necesitaba tener todas las piezas del rompecabezas para andar por él, y pudo constatar una y otra vez que estaba muy lejos de tener el control. Sin embargo, a pesar de las circunstancias que atravesó, se fortaleció en fe. Aleluya, gloria a Cristo, gloria a Dios. Amados hermanos, Abraham no tenía el control y nunca lo había tenido, ¿sí? A pesar de las circunstancias que él
que él atravesó se fortaleció en fe. En Romanos, el capítulo 4, versículo 20, nos dice la palabra de Dios desde el versículo 18. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aleluya. Dice la Biblia que Abraham, amados hermanos, cada día se fortalecía en la fe. Nosotros, a través de la circunstancia que estamos viviendo, que estemos atravesando, porque tal vez, amados hermanos, hay angustia, tal vez hay escasez, tal vez, amados hermanos, en la trayectoria de nuestro camino nos debilitamos. Tal vez, amados hermanos, no tenemos fuerza para continuar, para seguir. Tal vez muchos, amados hermanos, sí, de los 30, de los 40 o 50 que somos, tal vez no todos asistimos a la iglesia. Y tal vez nos preguntamos, o se ha preguntado el por qué. Muchos, usted ya no los ve en la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está viviendo el hermano, la hermana? Sabemos que los de la tercera edad no pueden asistir por la edad avanzada, porque son más propensos a enfermarse. Pero, ¿qué pasa con los demás, amados hermanos? Nos hemos preocupado, hemos puesto a pensar en ellos, amados hermanos, hemos orado por ellos. Y Abraham, amados hermanos, a pesar de todo lo que él atravesó en el camino, lo difícil de su camino, su carrera, tal vez tuvo muchas luchas, muchas pruebas, pero él se fortalecía cada vez en fe. También nosotros tenemos que fortalecernos todos los días en fe, orando, amados hermanos, porque la lucha está, el problema está, tal vez la ansiedad está, amados hermanos, pero Dios es más grande. Dios, Abraham, amados hermanos, tenía esa confianza en Dios. Sabía a dónde se dirigía. También nosotros tenemos que saber a dónde nos dirigimos. En el camino aprendió, dice, amados hermanos, que no necesitaba tener todas las piezas, ¿sí?, del rompecabezas para andar por él. Y pudo constatar, dice, una y otra vez, que estaba muy lejos de tener el control. Sin embargo, a pesar de la circunstancia que atravesó, se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aleluya. Como menciona un escritor, Timothy Keller, cuando el dolor y el sufrimiento llegan a nuestras vidas, finalmente caemos en cuenta no solo de que no estamos en control, sino que nunca lo hemos estado. Y Dios es quien tiene control de todas las cosas. Quizás nosotros tampoco entendamos con claridad el camino en el que el Señor nos lleva. Al iniciar el 2020, amados hermanos, un camino difícil que la iglesia está atravesando todavía. Cerraron los templos, tal vez nosotros nos sentimos así como que el por qué, pero era para el cuidado de nuestra propia vida. Pero muchos, amados hermanos,
en ese momento, tal vez, o en esa trayectoria, en ese camino, se descuidaron, o nos hemos descuidado. Y nosotros, amados hermanos, si meditamos qué hemos hecho por la vanguardia, los varones, los jóvenes, los niños, los ancianos, tal vez, amados hermanos, muchos se conectan, pero muchos no se conectan, amados hermanos. Y tenemos que saber el porqué, cuál es el motivo. Y ahora que se está yendo a la iglesia, amados hermanos, gracias a Dios por los que han podido ir. Muchos no hemos podido ir, amados hermanos, pero que el Señor nos ayude a continuar, a seguir. Y como dice, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios, quizás nosotros no entendamos con claridad el camino en el que el Señor nos lleva al iniciar este año, ¿sí? Pero podemos confiar plenamente en la dirección de Dios, que Dios tiene el control, amados hermanos. Su camino es uno que no se anda, su camino es uno que se anda por fe y no por vista. El camino de Dios, amados hermanos, es por fe. Y la palabra de Dios nos lo dice claramente, amados hermanos, en el libro de Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo número 7. Pero dice el versículo 1 del capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues si seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Que se revela en la medida, dice, que su palabra. La palabra, amados hermanos, es la que nos guía, la palabra es la que nos alumbra, la palabra es la que nos dirige y la palabra de Dios nos dice, amados hermanos, que tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? Entonces es la palabra la que nos va a guiar, la que nos va a ayudar a llegar a ese plan, a ese propósito al cual Dios va a terminar en nosotros. Pero nosotros tenemos, amados hermanos, que fortalecernos en Dios, fortalecernos en fe, porque a veces nuestra fe se debilita. Amén, aleluya, gloria al Señor. En el Salmo 143, el versículo número 10, vamos a darle lectura y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Salmo 143, el versículo 10. Dice la palabra de nuestro Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aleluya. Entonces contamos con la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos enseña, amados hermanos, el que nos redarguye. Aleluya. Entonces Cristo prometió amar y manifestarse a aquellos que tienen sus mandamientos y los guardan. En el libro de San Juan, el capítulo número 14, San Juan 14, versículo 21, nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre,
y le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Promesa de nuestro Dios, amados hermanos, que Él se manifestará a nosotros y Él se manifiesta cada día en nuestra vida. Aleluya. Entonces, ahora nosotros caminamos con una dirección, caminamos con una guianza, caminamos con un propósito, amados hermanos, porque no caminamos sin dirección, sino que caminamos con la guía del Espíritu Santo. Y nos dice, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios en Hebreos, el capítulo 11, el versículo número 9. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Dice, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Aleluya. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque esto dice claramente, dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, Abraham creyó, obedeció. Y dice, amados hermanos, algo que me llama mucho la atención. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Que nosotros, amados hermanos, esperamos la redención de Dios. Esperamos la venida de Cristo. Esperamos el arrebatamiento. Y hermanos, que no nos pase como a aquellos que lo miraron de lejos solamente. Que aquello que lo habían prometido, que Dios había prometido, dice que lo miraron de lejos. Que nosotros, amados hermanos, no nos quedemos. Que nosotros, amados hermanos, nos vayamos con el Señor. Esforcémonos cada día, amados hermanos. Sabemos que el camino es difícil, pero no es imposible, porque no caminamos sin saber a dónde vamos. Vamos a aquella ciudad, vamos a aquel lugar que el Señor nos ha prometido, amados hermanos. Pero tenemos que pagar el precio. Y la prueba que se viene, amados hermanos, para el mundo entero es difícil, pero tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Buscándole cada día en oración, en ruego, en ayuno, amados hermanos, esforzándonos cada día más, porque dice la Biblia que más cuando veamos que el tiempo se acerca, hermanos. Cuando veamos que el tiempo se acerca, amados hermanos, porque ya estamos mirando las señales, entonces, hermanos, tenemos que ocuparnos, no preocuparnos, sino ocuparnos cada día más de nuestra vida espiritual,
de nuestra comunión con Dios, amados hermanos. En esta noche yo les invito, vamos a orar, amada iglesia, vamos a unirnos en esta oración, porque no sabemos qué nos depara el 2021, amados hermanos, no lo sabemos, pero el Señor sí lo sabe, y que nuestra vida, nuestra lámpara esté encendida, y sabemos que Dios, con la ayuda de Dios, llegaremos a aquel lugar, hermanos. En esta hora yo les invito, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, Señor. En esta noche, Señor, te damos gracias. Gracias, amado Jesús, porque tú eres nuestra alianza, porque tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, en las tribulaciones, en la lucha, Señor. En todo lo que hemos pasado, Señor Dios amoroso. Hemos pasado por valle de sombra, hemos pasado por valles de angustia, pero has estado con nosotros, Señor. Has estado con nuestra familia. No nos has dejado, Señor. Tampoco nos has desamparado. Has provisto todo lo necesario, amado Dios. Te ruego en esta noche, Señor, por la vanguardia general, por la vanguardia, por cada una de las mujeres, por los varones, Señor, bendícelos, guárdalos, cúbrelos y esfuérzalos cada día, Señor, esfuerza a tu iglesia y dale nueva fuerza, nuevo ánimo, Señor, porque sabemos que tú vienes, Señor, vienes pronto, Señor, y necesitamos ser revestidos, Señor. Necesitamos, Dios eterno, ser revestido con tu Espíritu Santo cada día. Que nuestra lámpara, Señor, esté encendida. Fortalece a tu iglesia, fortalece a tu pueblo, amado Dios. Y que podamos decir, Señor, sí, ven, Señor Jesús. Porque, Señor, tú vienes, Padre Santo. Y tu iglesia debe estar preparada, Señor, cada día. Fortalece, Señor, a tu amada iglesia, fortalece a tus hijos, aquel, Señor, que está debilitado, aquel, Señor, que se está enfriando, que tal vez está tibio, Señor, fortalécelo cada día, Señor, anímalo, Padre Santo, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, sea el que nos lleve por esa senda, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre eterno, levántanos cada día con poder, levanta a tu pueblo con iglesia, tus pastores, Señor, a tus ministros, a tus evangelistas, Padre Santo, a tus líderes, Señor, llénalos de tu presencia cada día, Padre Santo, y que podamos, Señor Dios, cada día cumplir, Padre, con lo que tú nos has mandado, Señor. Y ayúdanos a tener esa confianza cada día en ti, que esa fe pueda crecer, Padre Santo, que esa fe pueda ir, Señor, como la luz de la aurora, en aumento, hasta que el día sea perfecto. Muchas gracias te doy en esta hora. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Cordero Eterno, por esta palabra, Señor. Gracias porque cada día hablas a mi vida. Y yo sé que has hablado a tu pueblo. Permite que sea de bendición en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Así dejo el lugar a quien continúa. Amén.